Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Gloria a Dios. Hoy es un día muy especial. Celebramos el Día del Padre. Y yo quiero que ahí donde usted está dé la mejor adoración y alabanza al Padre de Padres, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, al que nos creó con sus preciosas manos. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Fraternidad Cristiana Emanuel te celebra, papá. Te da gloria y te da honra a ti, mi Dios. Tú que eres el mejor Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alza la alabanza para el único que merece el honor y la gloria, nuestro Padre Celestial. Poderoso. Felicitamos también a nuestro Padre espiritual, el Pastor Luis Cruz, un hombre de Dios, un hombre que supo decir: heme aquí, Señor. Y a todos los papitos que están esta mañana con nosotros, por favor, amadas mujeres, una ofrenda de alabanza a Dios por la vida de todos los padres. Hombres de valor, hombres esforzados, hombres valientes, hombres determinados, hombres guerreros, hombres que no tiran la toalla, hombres que no se rinden, hombres que pelean por su hogar, hombres, aleluya, conforme al diseño de Dios. Muchas felicidades. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hoy no va a ser como de costumbre una predicación. Decidimos hacerlo diferente. Prepare su corazón para aprender de la palabra de nuestro Señor. Amén. Estaremos predicando bajo el tema modelos de paternidad. Y quiero dejar primeramente a mi hijo, el profeta Mateo Jacob Cruz. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea un padre ejemplar? No es la perfección, sino su capacidad de sostener a su familia en los momentos de crisis, como problemas de salud, problemas económicos y problemas legales. Hoy vamos a hablarles de 3 padres bíblicos y yo tendré el privilegio de hablarles de uno, llamado Jairo. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo del 22 al 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo era un hombre importante.
era principal de la sinagoga, respetado por toda la gente. Pero cuando su hija se enfermó, su amor de papá corrió en busca de Jesús, porque él sabía que él era el único que podía salvarla. Cuando Jesús iba con Jairo rumbo a donde estaba la niña enferma, alguien vino a decirle a Jairo: tu hija ha muerto. En la vida siempre habrá gente que hablará malas noticias, pero lo importante es que tu fe se mantenga. Escuchando eso, Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Llegaron a la casa de Jairo y vio el alboroto y a los que lloraban, y entonces Jesús les dijo: ¿por qué tanto alboroto? La niña solamente está dormida. Y muchos se burlaron de él. Entonces los mandó a sacar a todos, porque los milagros no se dan donde hay gente incrédula. Porque los milagros no se dan donde hay gente incrédula. Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a los 3 discípulos que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan, y entró donde estaba la niña. La tomó de su mano y le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña, que tenía 12 años, se levantó, caminó, y Jesús dijo: denle de comer. Quiero darte 2 revelaciones. Número 1, un padre que ama no se queda sentado en la crisis, corre a buscar a Jesús. Muchos padres ante la crisis reaccionan, pero lo hacen mal. Cuando ven a sus hijos enfermos, corren al hospital, cuando lo que deben hacer es correr al altar, al templo o al cuarto de oración. Historia familiar. Cuando yo tenía 19 días me enfermé gravemente y mi papá me contó que ellos corrieron angustiados con mi mamá al hospital. Y mientras yo estaba muriendo, Dios le dijo: si hubieses traído al niño al cuarto de oración, aquí yo lo hubiera sanado. No hubiese el niño que llegar a parar al hospital. Yo salí del hospital, pero tomando antibióticos todos los días, y mis padres decidieron entrar al cuarto de oración que tenía en la casa y ungirme. Ahí yo fui sano. Una válvula que yo no tenía, Dios me la creó. Nunca más he vuelto a tener problemas en mis riñones. Quiero decirte que Jairo es un modelo a seguir, porque ante la enfermedad de su hija corrió a buscar a Jesús. Jesús en todo momento debe ser tu primera opción, no la última. Número 2. Un padre que cree en Jesús experimenta lo sobrenatural. Jairo creyó en Jesús y por eso fue a buscarlo. Cuando llegó donde él, su hija todavía estaba viva, y él se postró y le rogó que la sanara. Jairo pidió sanidad, pero Jesús decidió darle algo mayor: resurrección. Siempre Jesús te dará algo mayor a tu petición. Jesús es la única solución de todos tus problemas. Si es para el Señor, déselo más fuerte. El día de ayer, como a eso de las 7:30 de la noche, agarramos a Mateo y le dijimos: mañana te toca compartir algo. Por eso es que usted lo ve todo nervioso, porque no tuvo tiempo para
estudiar, creamos esto rapidito, pero él tenía que dar una enseñanza hoy en el Día del Padre. Y ¿saben qué es lo que a mí más me llena de gozo y de alegría como mamá? Es que cualquier chiquillo de 12 años me hubiera dicho y me hubiera armado una cantaleta y me dice: no, mamá, ¿cómo crees? Yo no lo voy a hacer, a mí me da pena, yo no estoy preparado para eso. Pero en ningún momento Mateo se rehusó. Gloria al Señor por eso. Mateo dijo: vaya. Si yo hubiese estado en los zapatos de Mateo, yo no creo haber podido decir vaya, porque usted lo ve fácil, pero estar en el altar frente a todos ustedes y todos los que nos están viendo por medio de redes sociales, eso no es tan sencillo. Hay algo que se llama nervios. Imagínense que me agarran a mí, que tengo tantos años de predicar siempre antes de salir al altar. Ahora imagínense, Mateo está que ahorita un témpano de hielo, con mucho nervio. Pero hay algo que él porta, y yo se lo dije: tú tienes asignación de parte del cielo. Y este es solamente el comienzo, Mateo, de lo que Dios hará. Estoy sorprendida, ni él lo sabe, se lo voy a compartir. ¿A cuántos les gusta el chicle aquí? Ahorita que estuvimos con mi hija Suri ministrando en Barranquilla, Colombia, el último día después de la ministración, se acercó el hijo del apóstol, un joven que yo no conozco, y me dijo: pastora, el Señor me habló acerca de su hijo Mateo. Usted dijo en la prédica que su hijo se llamaba Mateo. Y me dijo: ¿por qué le pusieron Mateo? Realmente le dije: nosotros teníamos 3 nombres con mi esposo: Isaac, Salomón y Mateo. Y decidimos que fuera Dios quien escogiera ese nombre de nuestro hijo. Hicimos 3 papelitos y mi esposo agarró un papel y ahí salió Mateo. Pero antes de eso oramos para que fuera Dios quien realmente le pusiera el nombre a Mateo, el cual significa regalo de Dios. Literalmente Mateo es un regalo de Dios, igual que nuestras princesas. Pero ese es el significado de su nombre. Viene el profeta y me dice: el Señor me hablaba que este año activa algo en Mateo. Y me dice: Mateo comienza con la letra M. Esto profético, esta línea profética, no muchos la entienden, pero es poderosa. Y la letra M es la letra número 13 del alfabeto. Yo no sé qué hay con Mateo con el número 13. Suri me dice: Mateo cumple 13 años este año. Luego dice él: el Señor me llevó al libro de Mateo en el capítulo 11, versículo 11. No sé qué hay con el número 11 en la vida de Mateo. Y le digo yo: Mateo cumple 13 años el 11 de agosto de este año. Vamos encajando. Y me dice: y la porción de la palabra que está en Mateo 11:11 es que se dice que no va a haber profeta como Juan. Y me dice: la palabra es que esto, el Señor activa este año a Mateo, y no va a haber profeta como Mateo en la nación del Salvador. La gloria y la honra sea para mi Dios, porque desde que estaba en mi vientre y tenía 1 mes de embarazo y prácticamente nadie sabía que estaba embarazada, un profeta de Colombia también se acercó a mí y me dijo: te voy a hablar de profeta, profeta. Lo que llevas en tu vientre es un profeta a las naciones. Desde que estaba un capullito en mi vientre, el Señor dijo que él iba a ser profeta. Y todos ustedes serán testigos de lo que Dios hará en la vida de Mateo como profeta de esta nación y de las naciones. Amén. Amados, a mí me toca compartir el segundo ejemplo bíblico de padre ejemplar. Y voy a hablarles de Job.
uno de los hombres más procesados tremendamente en la palabra. Yo creo que si a nosotros nos preguntaran, ¿te gustaría pasar por lo que pasó Job? Todos diríamos, no Señor, muchas gracias. Pero miren qué maravilloso que todo lo que le llegó a Job era porque el Señor conocía quién era Job. Siervo fiel, definitivamente el Señor se expresó de Job de una manera impresionante. Entonces yo decidí hablar de él en esta mañana, porque para mí Job fue un hombre, un padre ejemplar. Muchos padres se afanan en esta vida por dejarle cosas materiales a sus hijos, por dejarles cuentas bancarias con miles de dólares. Pero pocos realmente se preocupan por dejarles una vida de altar. Job era un hombre que tenía riquezas, tenía posesiones, tenía reconocimiento, tenía amistades, tenía poder. Porque todo, humanamente hablando, el que tiene dinero también tiene poder. Porque muchas cosas se tratan con dinero. Y quien tiene dinero, todo el mundo le quiere hacer favores por recibir una recompensa. Así es la ley de la vida. Pero el mayor tesoro que Job tenía en sus manos no era las riquezas. Realmente era una vida de altar. Job cargaba en su corazón la responsabilidad de interceder por sus hijos. Diga conmigo, responsabilidad. Todos los que somos padres tenemos la responsabilidad de pelear espiritualmente por nuestros hijos. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Y dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, refiriéndose a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El convite en los tiempos de Job era una fiesta, era una celebración, era un banquete que se preparaba y se invitaba gente para que llegaran a comer y a beber. Job, un padre que se preocupaba por la condición que sus hijos tenían delante del Señor, estaba con las antenas paradas, viendo cómo estaba la vida de sus hijos. Los mandaba a llamar después de cada convite para purificarlos. Y no solo ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Amados, para los que no saben qué es el holocausto, esto era una ofrenda animal que se quemaba por completo en el altar. ¿Para qué servía? Para dar adoración y consagración, para expiación de pecados y para acción de gracia. En los tiempos antiguos el holocausto era muy común, que un padre o un sacerdote presentara holocausto delante del Señor. Se tomaban animalitos que se sacrificaban, se quemaban totalmente en el altar para que los pecados fuesen perdonados o por alguna acción de gracia. Los hijos de Job eran 10. Eso quiere decir que Job sacrificaba 10 animales, uno por cada hijo. Esta mañana yo quiero hablarte de 2 puntos importantes. Número 1, un padre ejemplar no espera una crisis para orar. Construye cobertura antes que llegue la tormenta. Ya está preparado. Cuando la tormenta viene, el padre ya tiene las estrategias para salir de ella. Así era Job. Él no comenzó a orar cuando sus hijos estaban en problemas. Job oraba aún cuando sus hijos estaban bien, cuando no estaban enfermos, cuando tenían
cosas materiales, cuando no tenían problemas con la ley. Los hijos que estaban bien y Job estaba orando. La oración de un padre no debe de nacer del miedo ni del atropello. Escúcheme esto, no debe de nacer porque tengo miedo. La oración de un padre debe de nacer por la responsabilidad que se te entregó de parte del cielo de traer hijos al mundo. Porque muchos corren a orar cuando ven a sus hijos en problemas. Pero ¿por qué no lo haces todos los días? ¿Por qué no los blindas todos los días? Un padre común no ora si todo está bien con sus hijos. Mas un padre de altar ora a diario por ellos, no por necesidad, sino por responsabilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Déjeme decirle que cuando un padre ora, no solamente está protegiendo el presente de sus hijos, también está protegiendo el futuro de ellos y el futuro de una generación. Está levantando un legado espiritual. Lo más importante, papá, que estás acá, no es que dejes una herencia, porque la herencia, los hijos sin sabiduría en cuestión de años se la derriban. Lo importante es que tú dejes un legado. Una herencia se pierde, pero un legado permanece. Que le dejes un legado de altar a tus hijos, porque el altar es el lugar donde todas las victorias se ganan. No va a haber tropiezo para tus hijos si tú les enseñas a vivir en el altar. Amén. Gloria a Dios por eso. Número 2. El segundo punto, un padre de altar pelea batallas que sus hijos ni siquiera saben que existen. ¿Por qué, profeta? Porque el padre de altar tiene revelación. Todos los que tenemos y levantamos altar a Dios diariamente obtenemos revelación de parte del cielo. Tú ves lo que otros no ven. Tú haces lo que otros no quieren hacer. Probablemente a tus hijos no les gusta orar, no les gusta doblar rodillas, pero a ti sí. Y por esa razón tus hijos están de pie. Ellos dicen: yo soy victorioso, a mí todo me va bien, pero ellos no saben que cada madrugada hay hombre de rodilla, hay un hombre ahí de rodilla clamando por ellos. Amén. Job decía: quizás mis hijos han pecado. Él estaba peleando en secreto guerras que sus hijos ni siquiera imaginaban. Mientras tus hijos duermen, tu padre que estás acá, debes estar cortando todo lo que el infierno está levantando para ahogar tu simiente. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra labor de padres. El ver a tus hijos bien es resultado de tu nivel de altar. Porque cuando un padre se para en la brecha, no hay decreto del infierno que pueda prevalecer. No hay arma forjada que pueda atacar y derribar tu simiente. Un padre ejemplar es el que nunca deja de interceder. Escuche esto. ¿Cuántos quieren ser padres ejemplares? No sueltes la intercesión. Sigue clamando. ¿Y qué es interceder, pastora Silvia? Es orar por las necesidades de otros. Es tener en primer lugar las necesidades de otro antes que las tuyas. Pero cuando nosotros nos convertimos en intercesores, el cielo responde a nuestro favor. Porque tú no estás clamando por lo tuyo, pero el cielo está firmando a tu favor. Amén. Yo no sé cuántos intercesores hay esta mañana. Y termino con esto. Un padre ejemplar no es el que forma hijos perfectos. Es el que entrega hijos imperfectos en las manos de un Dios perfecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta enseñanza?
Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Me siento muy privilegiada, iglesia, Fraternidad Emmanuel, de poder estar acá compartiendo altar con dos profetas poderosos, Mateo y mi mamá. Bueno, Dios se está manifestando de manera sobrenatural. Yo quiero preguntar, ¿cuántos padres hay en este lugar que levanten su mano? ¿Cuántos padres? Pues déjame decirte que esta palabra es para ti. Y yo quiero cerrar este tiempo hablando de uno de mis personajes favoritos de toda la escritura, y es Abraham. Diga conmigo, Abraham, el padre de la fe. Un personaje muy conocido por todos. Su vida es una lección para todo cristiano y en especial para los padres. ¿Sabes una cosa? A veces se suele olvidar que el rol de un padre a los ojos de Dios es demasiado especial. Porque como yo suelo decir, queremos encajonar a Dios en una cajita de una mentalidad humana y pequeña, cuando Dios es grande y sobrenatural. Y a los ojos de Dios el rol de un padre es más allá que proveer, es más allá que ser una figura presente. Porque muchas veces nosotros pensamos que el ser un buen padre ejemplar es solamente dar finanzas y estar presente en la vida de tus hijos. Pero Dios viene y cambia todo y te dice, hay mucho más que eso. Hoy Dios te quiere sacar del conformismo y decirte, quiero hacerte un padre especial para tus generaciones. Y precisamente podemos verlo en Abraham. Porque el modelo que Dios diseñó para los padres es ser un ejemplo de vida para sus hijos. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondan internamente, no me lo digan. ¿Tus hijos genuinamente quieren ser como tú? Ponte a pensar por un momento. Si le preguntáramos a tus hijos, ¿quieres ser como tu papá? ¿Qué responderían? Respóndetelo tú. Será, bueno, tú me puedes decir, Suri, pero es que mi hijo ya tiene 40 años, ya tiene 30, ya tiene 20, o tiene 5, no importa. Dios ha diseñado a los padres para ser un ejemplo por toda la vida. Y sabes, personalmente pienso que el mayor ejemplo de un hijo tiene que ser el padre. No un empresario X que surja, no un influencer. No permitas que tus hijos tengan como ejemplo mayor a otra persona que no seas tú. No por egoísmo, no porque yo necesito ser el mejor, sino porque ese es el diseño de Dios. El hombre es la cabeza. Así que Dios lo diseñó así. La paternidad es tan importante para Dios que Él mismo, escúchame bien, se presentaba no solamente como el Dios creador, omnipotente, Elohim, Rey de Reyes. La palabra dice en Éxodo 3:15 que cuando Dios se le reveló a Moisés y le da el mandato de presentarlo como el Dios, escucha, de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos creen que esto salió de las personas del pueblo de Israel. ¿Sabes de quién salió? De Dios. Dios le dijo a Moisés, preséntame como el Dios de Abraham, preséntame como el Dios de Isaac, preséntame como el Dios de Jacob. Yo no sé tú, pero yo quiero que Dios se presente como el Dios de Suri. Y cambia el nombre y pon el tuyo. El Dios de Mario, el Dios de Juan, el Dios de Luis. Qué impresionante que Dios sobre todas las cosas prefirió llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Increíble. Porque Dios no solamente honra a los hombres que levantan a una familia, sino que honra a los que su paternidad crea generaciones entregadas a Él. Dios no solamente honra al padre que educa a sus hijos, porque eso es algo muy importante, claro que sí, que provee. Él honra a los padres que lleva a sus hijos a Dios.
Lleva tus generaciones a Dios. No es solamente crecerlos, no es solamente participar de los eventos de la escuela. Es que tus hijos vean en ti un Dios poderoso a través de tu vida. No solamente es engendrar, no. Se trata de cumplir con los estándares que un padre puede lograr a través de Cristo. Imagínate cómo tenemos la vara alta, ¿verdad? Los padres que están aquí, Dios ha puesto estándares para ustedes. Y Dios los trajo en esta mañana no por casualidad, no solamente por cumplir con una celebración del Día del Padre. No, Dios quiere cambiar tus generaciones. Dios quiere cambiar tu vida. Abraham es de los mayores ejemplos de paternidad, no por lo que dejó financieramente, ojo, sino por lo que escribió en el corazón de su generación. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en dejar algo en las manos, sino en el corazón. Y muchos a lo mejor dicen: oye, Suri, pero es que yo no tengo nada, he sido un mal padre, he tomado malas decisiones que me han llevado a que mi familia esté en ruina. Pero Dios te dice en esta mañana: prioriza el corazón de tus hijos antes que las manos. Prioriza la enseñanza de Dios en tu casa antes que una herencia. Y mira, para que ustedes sepan, esto es de Dios, porque una hija naturalmente no diría eso. Estaría diciendo: oye, la herencia es importante. No, el legado lo es. El legado lo es. Siembra en el corazón de tus hijos a Dios. Abraham nos enseña que todo padre conforme a Dios debe de ser un hombre de fe. El padre de la fe, un hombre de fe. Dice la palabra del Señor en Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la mayoría de nosotros sabemos la historia, ¿cierto? Y serás de bendición. Todo lo que Dios le prometió a Abraham. Lo interesante de todo esto es que cuando Dios llama a Abraham, él aún no era padre. Cuando Dios lo saca del anonimato, él aún no cargaba promesa. Y viene Dios y lo llama y le dice: te haré grande, te voy a bendecir. Y y en su presente él no era nada. Imagínate qué fuerte. Ya que déjame decirte que Abraham, antes de ser padre, tuvo que aprender a ser un buen hijo de Dios. Yo no sé si tú entendiste esto, pero antes de que Abraham recibiera su promesa, tuvo que formarse. Y así es Dios con nosotros. A lo mejor a ti nadie te preparó para esa labor de ser padre. A lo mejor fue de sorpresa. Usted nunca se imaginó en ese momento. Y me puede decir: Suri, pero tú estás hablando que Dios preparó a Abraham para entonces ser padre. Pero ¿qué hay de mí? A mí Dios no me preparó. Solamente llegó. ¿Qué va a pasar conmigo? Déjame decirte que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y si Dios te ha dado la labor, es porque aún puedes transformar tus generaciones al Señor. Generaciones poderosas. Antes de ser un buen padre, aprende a ser un buen hijo. ¿Me escuchaste? Porque muchas veces pretendemos serlo al revés. No, yo quiero salir de este servicio siendo un buen padre. Un padre como Abraham, ejemplar. Primero Dios te manda a ser un buen hijo. ¿Qué tan buen hijo de Dios estás siendo? Abraham fue obediente a la voz de Dios y fue un hombre lleno de fe para salir de donde estaba y no tener ni idea a dónde iba, porque Dios le dijo: sal, no le dijo dónde. Solo le dijo: te lo voy a mostrar. No le dio una brújula.
Imagínate qué difícil. La obediencia, el nivel de obediencia de Abraham. El nivel de fe de Abraham, porque déjame decirte que la fe no se construye en la comodidad, la fe se construye en la incertidumbre. Si no, no se llamaría fe. Si no, no se llamaría confianza. ¿Sabes qué? Es como cuando plantamos una semilla. La semilla se tiene que depositar en la tierra lleno de oscuridad. Y lleno de oscuridad, de incertidumbre, es donde se quebranta y entonces crece. Así somos nosotros. Dios te toma, te siembra, te deja en incertidumbre y te dice: aprende a confiar. Dijo Mateo: no temas, cree solamente. Y ahí eres quebrado y entonces empiezas a surgir y ver la promesa de Dios, ver los frutos. Pero antes debe de haber una incertidumbre para entonces cosechar fe. Cuando aprendió a ser un hombre de fe, entonces construyó generaciones con fe inquebrantables. Ya que déjame decirte que los hijos aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Porque las palabras se pueden olvidar, las acciones no. Muchas veces es más fácil recordar una acción que una palabra. Tus hijos aprenden de ti más lo que haces que lo que dices. Y te voy a poner un ejemplo. Pongámonos a pensar cómo Isaac creció. ¿Cómo fue la niñez de Isaac? Pensemos por un momento. Isaac se creció con el mayor ejemplo de fe que la humanidad ha visto. El padre de la fe. Vio a su padre hacer locuras en fe. Vio a su padre creer donde otros no creían. Esa fue la niñez de Isaac. Déjame decirte que si tus hijos ven en ti miedo, ellos serán miedosos. Que si ven en ti malas costumbres, ellos tendrán malas costumbres. Que si ven en ti un mal lenguaje, ellos tendrán un mal lenguaje. ¿Tú sabes lo increíble que es esto? Como pequeñas acciones pueden cambiar el curso de una vida. Si tú eres conformista, ellos serán conformistas. Por eso cuando tiempo después Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan de eso? No sabemos la historia, ¿cierto? Dios le dice: sacrifícame a Isaac. Tiempo después. Todo tiene conexión, porque Isaac no renunció al camino. Él siguió caminando confiadamente en que su padre sabía lo que hacía. Y es que habrá momentos donde no podrás cambiar el curso de la vida de tus hijos, no podrás cambiar el camino que están tomando, pero será tu ejemplo el que dictará qué actitudes y decisiones ellos tomarán en el camino. Porque no lo vas a poder evitar. Abraham no lo evitó. ¿Cómo tú le dices no al Señor? No se lo pudo evitar. Pero vemos increíblemente cómo Isaac sigue a su padre sin dudar, confiadamente. ¿Por qué? Porque tenía un padre lleno de fe. Ahí tú ves cómo cosas pequeñas se ven en la historia y surgen. ¿Sabes una cosa? Isaac preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? Porque claro, ¿qué sentido tiene hacer un sacrificio sin cordero, sin animal? Y aún así, a pesar que su padre le dijo Dios proveerá, Isaac siguió caminando confiando en la palabra de su padre. Lo vemos fácil, lo leemos fácil, pero hasta a nosotros nos cuesta como hijos de Dios, como cristianos. Porque muchas veces vamos caminando y Dios va al frente de nosotros, no nos está diciendo mucho, no nos muestra mucho, y empezamos a ver a nuestro alrededor y decimos: ¿dónde está el cordero? ¿A dónde me lleva Dios? Y ¿sabes qué hacemos muchos de nosotros? Nos damos la vuelta y nos vamos. No, este camino no es para mí. No, es que esto es el diablo. Esto no es de Dios.
No, estoy escuchando la voz del enemigo. ¿Qué hizo Isaac? Siguió caminando, confiando en la palabra del Señor, confiando en la palabra de Abraham, creyendo que los planes eran de bien y no de mal. Dime, ¿eso es obra de magia? Claro que no, porque detrás de la fe de Isaac estaba la fe de Abraham. Detrás del fruto de lo que estaba haciendo Isaac estaba un padre ejemplar. La atmósfera de crianza que Abraham construyó también viene desde antes de ser padre. Y me encanta porque conecta mucho con el punto de la profeta Silvia, ya que Abraham se convirtió en un hombre de altar, en un hombre adorador. Siempre que Abraham llegaba a un lugar, él construía un altar a Dios, rendía sacrificios. Escúchame bien. Por esa razón tampoco Isaac se extrañó que Abraham fuera a entregar sacrificio a Dios. Cuando Abraham fue a donde Isaac estaba y le dijo, vámonos, que hay cosas que hacer, Isaac no se extrañó. No dije, uy, qué raro que mi papá va a ofrecer sacrificios. Porque qué triste sería pensar que para tus hijos sea raro que aquí en la iglesia levantes las manos, pero en la casa levantes la cerveza. ¿Ves cómo hay coherencia espiritual? No fue raro para Isaac. Si no, Isaac hubiera preguntado desde el primer momento. Era una costumbre. Pero ¿será que es raro para tus hijos que tú vengas a hablar en lenguas y que en la casa hables de todo menos buenas palabras? ¿Qué es raro para tus hijos y qué es normal? La adoración de Abraham, sin darse cuenta, preparó el corazón de Isaac para someterse a convertirse en un sacrificio. Abraham, sin darse cuenta, cada vez que levantaba un altar estaba preparando el corazón de su hijo para convertirse entonces en un sacrificio. Las adoraciones de Abraham estaban preparando y estaban enseñándole el corazón a Isaac. Qué poderoso es pensar en eso. Porque cuando Isaac se dio cuenta que no había cordero, no renegó, no se quejó, no le preguntó a su papá, papá, ¿tú me amas? ¿Por qué me haces esto? Él guardó silencio. Simplemente cedió. ¿Sabes por qué? Porque precisamente eso hizo Abraham con Dios. Abraham obedeció hasta el final. Abraham entregó a su hijo en su corazón. Porque una vida llena de adoración te garantiza priorizar a Dios en todo lo que hagas. Porque una vida de altar te hace una persona que prioriza a Dios por encima de todo. ¿Sabes algo? Muchos creen que Abraham sacrificó a Isaac de corazón en ese momento, pero realmente Abraham se sacrificó a sí mismo. ¿Cómo así, Suri? Al aceptar un mandato tan fuerte de Dios, él se sacrificó a sí mismo, sacrificó su voluntad. ¿Sabes cuál es la cuestión? Si Dios descendiera del cielo y te dijera, sacrifícame a tus hijos, la mayoría de ustedes no lo haría. No solo por el simple hecho de sacrificarlo con tus propias manos, sino por el dolor que tendrías en tu corazón. Porque no se trata solamente de la acción, se trata de lo que tienes que entregar. De cómo tú tendrías que morir a tu voluntad. Por eso la mayoría diría que no. No solo por Isaac, sino por tu corazón. Y cuando vio Dios que Abraham se había sacrificado a sí mismo, entonces le dijo, baja el cuchillo. Qué nivel, hermano. Qué nivel. Porque claro, somos humanos. ¿Quién quisiera sacrificar a su hijo aquí? Nadie. Nadie a lo mejor estaría dispuesto como estuvo dispuesto Abraham.
Pero Abraham rindió su corazón a lo que su papá le había dicho. Porque recordemos, antes de ser un padre, él fue un buen hijo. Él fue un buen hijo. El ser un buen hijo de Dios te llevará a ser el mejor ejemplo que tus generaciones tendrán. Estoy 100% segura que Isaac no volvió a ser igual. Estoy segura que Isaac, algo en él lo marcó. Y es entonces que Dios se convierte en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entrégale tus generaciones a Dios. Permítele que Él sea el Dios de tus generaciones. Padres que están aquí, Dios ha entregado en tus manos a Isaacs poderosos, que están esperando un ejemplo inmenso de fe para entonces surgir. En ti está priorizar a Dios o priorizar las cosas materiales. Dios hoy quiere obrar en tus generaciones y quiere ser ese Dios, ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en ti. Dios quiere ser el Dios de Luis, de Suri, de Mateo, de Victoria y de los que siguen. Permítele a Dios entrar a tu vida. No de una manera hipócrita, de una manera real. Y no es fácil porque habrán sacrificios en el camino, pero valdrá la pena. Hoy nosotros queremos ministrar la vida de los padres. Queremos declarar que Dios entre en sus generaciones y que sus generaciones no se van a perder en el nombre de Jesús. Que sus generaciones serán de altar. Que en sus generaciones Dios va a obrar. Padre que estás aquí, Dios te ha traído para ser un Abraham en tu generación. Sí, tú, un Abraham con una fe inquebrantable. Hoy quiero que todos nos pongamos de pie.